Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridas amigas. Damos gracias a Dios por un día más en el cual podemos aprender de su palabra. Y en el día de hoy vamos a continuar con nuestra miniserie Aprendiendo de la vida de Eva. El tema de nuestra enseñanza del día de hoy se llama La tentación de Eva. Y el título que yo tuve para esta enseñanza es Eva fue fácilmente seducida. Mucho que seguir aprendiendo, ¿verdad? Para nosotras como mujeres. El texto base que nosotros vamos a utilizar para nuestra enseñanza está en Génesis 3:6. Por si tú gustas abrir tu Biblia, acompañarme a leer los pasajes que vamos a estar leyendo durante la enseñanza, durante este pequeño mensaje, para que también si tú quieres después en casa puedas seguirlos estudiando, puedas seguir meditando en ellos, porque recordemos que la palabra de Dios nos habla. Y es necesario que seamos observadoras, es necesario que profundicemos y que preguntemos a Dios qué nos quiere enseñar para ir a un crecimiento espiritual, ¿verdad? Este texto dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué les parece? Vamos a seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué les parece si para comenzar hacemos una pequeña oración? ¿De acuerdo? ¿Me acompañas? Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre mío, porque nos has permitido un día más, porque nos permites amanecer, despertar, porque podemos gozar de la vida, Padre mío. Gracias porque tu palabra es abundante. Te pido, Padre mío, por cada una de estas mujeres que están escuchando estas enseñanzas, porque tú lo sabes todo, tú conoces su corazón, y yo te pido, Padre mío, que esta palabra pueda quedar sembrada en lo más profundo de su corazón, que pueda dar frutos espirituales como nos enseña tu palabra, Padre mío, y que todo esto, Padre mío, nos lleve a un mayor crecimiento espiritual, a una mayor comunión contigo, para esa esperanza de vida eterna, Padre mío. Yo te ruego, Padre mío, que obres en la vida de cada una de estas mujeres. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Y recordando un poco, ya mencionamos 3 características que hemos ido aprendiendo de la vida de Eva. ¿Las recuerdan? La primera de ellas fue Eva fue creada a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? La segunda de ellas fue Eva fue diseñada con un propósito específico, que es el ser ayuda idónea para su marido, esa ayuda ideal, esa ayuda perfecta, que embona la perfección con su marido, de acuerdo al diseño de Dios. Y la tercera, que fue la última que vimos, el tema lo titulamos como la ingenuidad de Eva. Y así hemos ido aprendiendo, de acuerdo, hemos ido profundizando y observando un poquito más de esos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Como lo mencioné en esta ocasión, vamos a hablar sobre la tentación de Eva. Y estas enseñanzas giran en torno a la vida de la mujer dentro del matrimonio, porque en Eva vemos el diseño original de Dios para este propósito, ¿verdad? El propósito específico que tenía el ser ayuda idónea para su varón, el propósito específico del varón, el propósito específico de los hijos dentro de la familia. Así que si tu mujer, sea que en estos momentos seas soltera, pero existe en ti el anhelo de algún día llegar a casarte, de formar una familia, es necesario que tomemos el consejo de la palabra de Dios. Y mayormente, si tú ya eres una mujer casada, mayor es tu compromiso y mi compromiso de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Déjame decirte que nadie está más interesado en tu matrimonio que Dios mismo. Desde el inicio de la Biblia, lo vemos desde Génesis, como lo hemos estado estudiando en estas enseñanzas, hasta las cartas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, vemos el consejo de Dios para el matrimonio. Es muy amplio el consejo que Dios nos da y establece claramente su propósito y función para cada uno de los integrantes. El matrimonio es una relación única
y maravillosa, o por lo menos tendría que ser una relación única y maravillosa, de acuerdo al diseño de Dios, si estamos sujetas al diseño de Dios, que requiere dedicación, requiere perseverancia, y como hijas de Dios debemos de manifestar el amor de Dios en todas nuestras relaciones, pero mayormente dentro del matrimonio. Es ahí donde más vamos a ser probadas como mujeres, donde más oportunidades vamos a tener para demostrar el amor que hemos recibido de Dios de manera en que podamos darlo. Gracias a Dios, yo tuve el privilegio, la bendición, el regalo de parte de Dios de haberlo conocido desde mi juventud. Y como todos, antes de conocer a Cristo tenemos dos opciones a elegir, entre dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, que nos enseña la Biblia en Mateo 7, 13 y 14. Acompáñame a leerlo en tu Biblia. Yo te lo voy a leer en una traducción que se llama Palabra de Dios para todos, para tener un lenguaje un poquito más entendible al momento de leerlo, ¿de acuerdo? Y dice así: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma este camino, dice la Biblia. Y el versículo 14 dice: en cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino es muy duro y solo unos pocos lo encuentran. ¿En qué camino te encuentras tú en este momento, mujer? ¿En qué camino de la vida estás? La puerta angosta representa la puerta de la vida eterna. Esto no significa que ser cristiano sea algo fácil o sea algo difícil. Significa que hay muchas maneras de vivir la vida, pero solo un camino para vivir eternamente con Dios. Tampoco es eso realidad que todos los caminos nos llevan a Dios. Pues es que no es así. La palabra claramente nos enseña que creer en Jesús es el único camino al cielo, porque solo Él murió por nuestros pecados, por mis pecados, tus pecados, y nos hizo justos delante de Dios. Vivir a su manera puede no ser siempre lo más fácil, porque vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero sí te puedo asegurar que es lo mejor y es lo más correcto para tu vida. El haber conocido de la palabra de Dios desde mi juventud, haber recibido su consejo, ponerlo en práctica en mi vida, me ayudó a aprender a buscar la voluntad de Dios, aún más que mis propios anhelos. He recibido comentarios que me dicen: no, pues qué buena suerte tuviste al encontrar un esposo que te ame, que te cuide, que te respete. Pero la pregunta sería: ¿es buena suerte? ¿O es mala suerte aquella mujer que no tiene un varón que la ame, que la cuide, que la proteja? Sería muy fácil si todo lo echamos a la suerte, ¿no crees? Sería deslindarme de mi responsabilidad delante de Dios. Pero déjame decirte que tuve que tomar decisiones que le agradaran a Dios, que tuve que aprender a esperar en la voluntad de Dios. Tuve que aprender a confiar y esperar más en lo que Dios quería para mi vida que aún mis propios anhelos. Muchos de ustedes me conocen y saben que, o conocen acerca de mi historia, que yo estuve orando por el que ahora es mi varón, mi amado esposo, 2 años. Y esos 2 años se escuchan fácil, pero fue un tiempo de prueba, fue un tiempo que me formó, fue un tiempo que me llevó a crecer en fe, en confianza en Dios. Yo oré por él porque yo veía en él un varón al que yo decía: veo en él características que a mí me gustaría tener como mi esposo. Un varón que es temeroso de Dios, que busca a Dios, que busca agradarle en todo. Y yo veía en él características que también yo decía: a mí me gustaría un hombre así para el papá de mis futuros hijos, si Dios me los permite. Pero fue un tiempo de espera, fue un tiempo de confiar en el Señor, no de hacer mi voluntad o de tomar el camino ancho y espacioso y sin límites porque la vida es muy fácil de esa manera. Pero no se trata de suerte, se trata de qué decisión estás tomando tu mujer el día de hoy que te va a llevar a ser la mujer el día de mañana.
La espera, como les mencionaba, no siempre es fácil porque demanda paciencia y confianza en Dios. Pero créeme que siempre va a ser lo mejor, la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Siempre va a ser lo mejor para tu vida, para los tuyos, para quienes te rodean. La ingenuidad es el comienzo para llevarnos a pecar contra Dios. El pecado de la fornicación o el pecado del adulterio, lo comentábamos, no se hace instantáneamente, ¿verdad? Sino que es un proceso en el que Satanás va trabajando, va hablando a tu oído, te va susurrando, te va seduciendo, para que tú puedas caer en ese pecado de fornicación, de adulterio dentro de tu matrimonio. Yo no sé cuál sea la situación en tu vida en estos momentos. Y si eres una mujer soltera, espera en Dios. Te animo a que busques a Dios, que busques su perfecta voluntad para tu vida. Yo lo viví y sé que con Dios sí se puede. Y así como yo sé que también muchas mujeres lo han hecho y conozco su vida, conozco su testimonio y su matrimonio, que son de buen ejemplo, porque supieron esperar en Dios. Si eres una mujer quien está en yugo desigual, no seas ingenua. Te lo digo con mucho amor y mucho respeto. Te engañas a ti misma y esa no es la voluntad de Dios. Porque créeme que tarde que temprano Él va a querer ir hacia un camino y tú vas a querer ir hacia otro. El camino ancho, espacioso, llamativo, atractivo, el más fácil por el cual andar. Y tú, si eres una mujer que tiene convicciones, vas a querer caminar por el camino ancho. Tarde que temprano va a jalar uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Es necesario que nos alineemos a la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. O quizás tú seas una mujer casada, pero que no tuvo el privilegio de conocer a Dios desde su juventud. Quizás tú tuviste que comenzar tu matrimonio, ahora sí que como dicen, a tirones y jalones, a prueba y error, porque nadie nos enseña a ser padres o nos enseñan a ser esposa, esposo fuera del consejo de Dios. El mundo tiene un protocolo, un estereotipo, un modelo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos mayormente? No se diga en esos matrimonios de la farándula, que ya son instantáneos, ya no duran. O se casan pensando que se van a divorciar. Pero ese no es el protocolo o el diseño de Dios para el matrimonio. Es hasta que la muerte los separe. Es por eso que debemos de sujetarnos al consejo de Dios. Y como te mencionaba, si tú eres una mujer que no tuvo ese privilegio de conocer a Dios desde su juventud y comenzaste tu matrimonio fuera de la voluntad de Dios o sin el consejo de Dios, hoy por hoy tú estás disponiendo tu corazón a escuchar el consejo, a ponerlo en práctica, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios, tomar en cuenta estas enseñanzas para llevarlas a nuestro día a día. Pero hoy, mujer, escuchas este consejo para el matrimonio. Entonces es por eso que vamos a aprender sobre la tentación de Eva. Acompáñame a leer en tu Biblia, por favor, Génesis 3, y en esta ocasión lo vamos a leer desde el 4 al 6, que es nuestro texto base para la enseñanza, ¿verdad? Para que puedas abrir tu Biblia. Y dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y no solamente hizo eso, sino que dice la Biblia, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya hablábamos un poquito más acerca de esto la semana pasada, ¿verdad? Te animo a que si no has podido escuchar las enseñanzas anteriores, pues puedas escucharlas para llevar ese seguimiento y comprender mejor qué Dios nos está enseñando a través de esta palabra. Recordemos que ya la semana pasada hablamos acerca de la definición de la palabra tentación, que se traduce de una palabra griega y se traduce peirasmos.
que puede significar incitación al mal o ser probado en términos generales. Recuerdan que comentábamos que Satanás siempre va a usar la tentación para llevarnos a pecar contra Dios y llevarnos a perder esa comunión que tenemos con Dios. Y Dios va a permitir la prueba para poder crecer espiritualmente, para salir aprobadas, para crecer en fe, en confianza, en dependencia de Dios. La pregunta sería, ¿por qué Satanás nos tienta? La tentación es una invitación de Satanás para entregarnos a su estilo de vida y renunciar al estilo de vida de Dios, que Dios demanda de nosotros, de nosotras. Satanás tentó a Eva y logró que pecara. Él sí logró llevar a Eva a tomar una decisión deliberada y pecar contra Dios. Desde entonces se mantiene ocupado tratando de conseguir que la gente peque. Incluso recordemos que también lo hizo con Jesús. Eso lo podemos leer en el pasaje de Mateo 4:11. Pero Jesús no pecó. Él es el único hombre que no pecó. Se mantuvo con la mirada en Dios buscando agradar a Dios y él no pecó. La pregunta sería, ¿de qué manera pudo haber resistido Eva esta tentación? A mí me gustaría que comenzáramos a leer estos principios y que los pongamos en práctica en nuestras vidas. Debemos darnos cuenta de que ser tentados no es un pecado. El hecho de viene la tentación a ti, viene la situación que te puede incitar a pecar, pero el hecho de nosotros ser tentados no significa que hemos pecado. Pecamos hasta que nos rendimos a la tentación, hasta que cedemos, como lo hizo Eva. Por lo tanto, para resistir la tentación debemos, número 1, orar, pidiendo fuerzas para resistir. Número 2, huir. Y déjame decirte que inclusive la Biblia nos habla en diversos pasajes de las Escrituras que muchas veces va a ser literal. Va a ser huir literalmente, físicamente, correr, apartarnos de esa tentación. Número 3, decidir no cuando nos enfrentemos a algo que nos consta que no es lo correcto. Que digamos no. Yo sé que eso no le agrada a Dios y por tanto me aparto para no pecar contra Dios. La palabra de Dios nos habla de las bendiciones y recompensas para aquellos que no se rinden a la tentación. ¿Lo recuerdan? En Santiago 1:12 vienen algunas de las promesas de esa corona de vida para tener eternidad con Dios, estar en la presencia de Dios eternamente. Satanás tentó a Eva, haciéndola dudar de la bondad de Dios. Él sugirió que Dios era estricto, que era egoísta, ya que no quería que Eva tuviese el conocimiento del bien y del mal. Satanás hizo que Eva se olvidara de todo lo que Dios le había dado y que centrara su atención, su mirada en eso único que Dios le había dicho que no podía tocar, que no podía comer. Y se olvidó de todas las bendiciones que ella ya tenía. Así que nosotros nos metemos en problemas cuando insistimos, porque muchas veces somos necios, insistimos en prestar atención a aquellas cosas que aparentemente no tenemos, en lugar de mirar lo mucho que Dios nos ha dado. Insistimos en querer sentirnos tristes, en sentirnos, permitir la amargura, permitir el desánimo, porque no tenemos eso que anhelamos y desviamos la mirada de todo lo que Dios ya nos ha dado, de todas las bendiciones que Dios nos da día con día. Satanás trató de que Eva pensara que el pecado era bueno, placentero, deseable. El conocimiento tanto del bien como del mal le parecía inofensivo a ella. Por lo general, la gente decide hacer cosas malas porque se ha convencido a sí mismo de que no es tan malo, o que por lo menos para ellos mismos no es tan malo y es algo bueno. Se convencen a sí mismos, de manera que pecan, de manera que ya ven exagerados los mandamientos de Dios.
o los ven como si fuesen para otro tiempo y no para la actualidad, cuando no es así. Hasta la fecha siguen siendo vigentes y siguen siendo los mismos mandamientos para nuestras vidas. Nuestros pecados no siempre nos parecen malos, y los pecados que dan placer son los que nos cuesta más trabajo evitar. Es por eso que no debemos dejar de orar y de velar. Es por eso que no podemos bajar la guardia espiritualmente. Estar atentos en todo tiempo y no confiarnos, porque tendremos diversas tentaciones en nuestro diario vivir. Pero recordemos que Dios siempre nos dará una salida para que yo, Evelyn, para que tú, mujer, no peques contra Dios, para que nos mantengamos fortalecidas en la fe buscando agradar a Dios. Seamos mujeres observadoras y veamos en estos pasajes cómo Eva miró, tomó, comió y dio, ¿verdad? Que fue lo que lo llevó a la desobediencia deliberada. Todo comienza al ver lo que no le agrada a Dios. Y muchas veces desde ahí ya comenzamos a perder la batalla, porque nos permitimos ver, escuchar, estar donde no tenemos que estar, conversar con Satanás, como lo mencionábamos, ¿verdad? La tentación comienza simplemente al mirar algo que queremos, que codiciamos, que deseamos desmedidamente contra la voluntad de Dios y sus mandamientos ya establecidos. Saldremos victoriosas de la tentación si seguimos el consejo de Pablo de huir de aquellas cosas que nos producen aún malos pensamientos. Acompáñame en tu Biblia a leer 2 de Timoteo 2:22, por favor. Yo lo voy a leer en una traducción, Palabra Dios para Todos, para que sea un poquito más claro de entenderlo. Y dice así: evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Pero hoy en día vemos que no solamente a los jóvenes, ¿verdad? Esas pasiones desordenadas las vemos a cualquier edad. No hay edad. Hoy en día vemos que la inmoralidad sexual cada vez es mayor, cada vez va en aumento a todas las edades. Y dice así: esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor, paz, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. Una de las realidades del pecado es que su efecto se extiende, te afecta a ti principalmente, pero siempre va a dañar a quienes te rodean. No se diga cuando es una familia en la que hay adulterio. Por lo general siempre se daña a tu pareja principalmente, pero también hacia tus hijos y aún hacia las relaciones familiares. Siempre hay un daño colateral y eso es desastroso y eso no le agrada a Dios ni es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Después de que Eva pecó, involucró a Adán en su mala acción. Cuando hacemos algo malo, a menudo nuestro primer alivio, ¿cuál es? La culpa viene cuando involucramos a alguien más y entonces ya no me siento tan mal, porque yo hice esto, pero porque él no hacía esto, o yo pequé de esta manera, o yo hice esto porque él no cumplía en tal área. Pero eso no se trata, de eso no se trata, de deslindarnos o de echar la culpa a otros. Cuando estamos dentro del matrimonio, tendemos a querer justificarnos en no cumplir nuestro propósito y esa función como ayuda idónea. Pero también ya se los he mencionado antes, el hecho de que nuestros esposos en algún momento, en alguna área, no estén cumpliendo su responsabilidad delante de Dios, no te va a exentar a ti, mujer, de darle una respuesta de obediencia a Dios. Porque de la misma manera en la que Dios te va a pedir cuentas a ti, se las va a pedir a Él. Entonces necesitamos tomar nuestra responsabilidad y actuar de una manera en la que le agrade a Dios y despojarnos de justificaciones, de pretextos o de culpar a otros. La mayor bendición espiritual que tenemos es nuestra comunión con Dios, nuestra paz y nuestro contentamiento,
porque de allí se deriva todo lo demás. La Biblia habla bastante sobre el matrimonio y nos da muy buenos consejos. Es un tema tan importante para Dios que incluso lo compara en su relación con la iglesia con la relación matrimonial, ¿verdad? Ya lo leíamos también, cómo el varón debe de amar a su mujer como Cristo ama y amó a la iglesia, ¿verdad? Es una comparación que Dios hace por el énfasis tan importante que le da al matrimonio. Es por eso que no podemos menospreciar el consejo de Dios o ser necias o aún anteponer el orgullo, anteponer la soberbia y no obedecer sus mandamientos. Porque recuerda, mujer, que al menospreciar a tu marido, de la misma manera o en el mismo momento estás menospreciando a Dios, porque eso no le agrada a Dios. O quizás tú puedas decir, no, pues es muy buen consejo, pero no es para mí. Yo estoy bien o yo no quiero o no, simplemente no estoy dispuesta a cambiar esa área de mi vida. O viene una situación que te genera enojo o algo en lo que no están de acuerdo y antepones tu orgullo. En lugar de bajar la guardia, de ir delante de Dios y pedirle que te dé gracia para que te puedas acercar con tu marido, para que puedas pedirle perdón si es necesario pedir perdón de corazón y quitarnos de orgullo y regresar a esa comunión que Dios le agrada en nuestro matrimonio, ¿verdad? Pero muchas veces somos necias, somos testarudas y estamos como estamos porque queremos, por las decisiones que tomamos. Así que, mujeres, escudriñemos nuestro corazón. Y cuando recibes un consejo, una exhortación, una palabra que nos lleve a poder crecer espiritualmente y algo no te agrada, ¿no será más bien que hay algo que se antepone en ti por querer agradar a Dios? ¿Que quieres permanecer en esa misma condición en la que nos encontramos? Acompáñame, por favor, a leer en tu Biblia el pasaje de Romanos 12:2. En esta ocasión lo voy a leer en una traducción que se llama traducción viviente, nueva traducción viviente. Y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, porque todo comienza en el pensamiento. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Al inicio de esta miniserie yo les comentaba cómo Dios nos ha dado ejemplo en la vida de muchos hombres y mujeres, desde Génesis hasta el Apocalipsis, algunos para imitar su manera de vivir porque agradaron a Dios en fe, en conducta, en obediencia, pero algunas otras, como lo vemos en la vida de Eva, es para advertencias, para seguridad de nosotros, de no cometer los mismos errores y no caer en desobediencia, en pecado y en llevar una vida que no le agrade a Dios. Yo te pregunto, mujer, ¿de dónde viene tu consejo? ¿Del mundo? ¿De la sociedad? Donde cada vez a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y si tú eres mamá de algunos adolescentes, alguna edad en la que ya están en la secundaria, en la prepa, mayormente te debes de dar cuenta de todo esto. Porque déjame decirte que yo considero que en mi etapa de secundaria o de prepa no se vivían las cosas que se viven hoy en día. Y cada vez es mayor la maldad en el mundo. Cada vez vamos a ver que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Les animas a decir, vamos a ir, hoy es el día de la congregación, de ir y aprender de la palabra de Dios. Ay, no, ¿por qué? Y más si nosotros como papás no damos ese ejemplo, ¿verdad? Pero no les digas de ir a una fiesta donde a lo mejor va a haber licor, y ahí sí quieren ir sin pensárselo. Cada vez más a lo bueno lo van a llamar malo.
porque no les agrada. Y a lo malo lo van a querer llamar bueno. No caigamos en este engaño de Satanás, mis hermanas. No lo permitamos, y mucho menos que este pensamiento se infiltre en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos. Donde dices, pues mi comadre tiene una vida así, pues la mía pues no es tan mala, o mi matrimonio no está tan mal, mira cómo está el de mi vecina. ¿Es acaso ese tu punto de comparación, mujer? ¿O tu estándar es llegar a ser imitadores del carácter de Jesús, quien agradó en todo a Dios? Ciertamente, Satanás no tiene los atributos de Dios, por mencionar algunos: la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, es decir, que Dios está en todo lugar, que Dios lo sabe todo y que Dios lo puede todo. Satanás no puede hacer eso, ¿lo sabías? Él no puede estar aquí y al mismo tiempo estar en tu casa. Él no puede hacerlo. Pero sin embargo vemos cómo Satanás se las ingenia para seguirnos engañando, para poder seducirnos con las cosas del mundo. Satanás hasta el día de hoy sigue engañándonos con las mismas mentiras. Él conoce tus debilidades, conoce mis debilidades, conoce en qué áreas puedes estar flaqueando o puedes estar apartando tu mirada de Dios para poner tu mirada en aparentemente eso que no tienes, y de ahí créeme que Satanás va a ver la puerta abierta y va a entrar sin permiso. Él va a entrar para destruirnos, ya lo mencionábamos también, ¿verdad? Y con eso Satanás va a tratar de engañarte, seducirte, desviar tu mirada de Dios. Acompáñame por favor a leer primera de Juan 2:15 y 16. Y dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama más al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿No es lo mismo con lo que Satanás tentó a Eva? ¿Con lo que Satanás tentó a Jesús? ¿No es lo mismo con lo que Satanás ha venido a tu vida a tratar de tentarte y seducirte? Claro que sí, es lo mismo. Amar más al mundo significa oponerte deliberadamente a las cosas de Dios. Y Juan nos menciona 3 aspectos que pueden llevar a la mujer a amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios y obedecer su palabra. Número 1, deseos de la carne. Afán por la satisfacción de los deseos físicos. Esos los podemos ver en Gálatas, que dice así, Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, aún enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas estas cosas semejantes. Dice aquí, acerca de las cuales os amonesto o reprendo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que no menospreciemos, porque la Biblia nos dice que las cosas del mundo también implica pleitos, celos, iras. ¿Cómo está tu corazón? No menospreciemos o le quitemos valor a estas advertencias que Dios nos está dando en su palabra. La segunda cosa con la que Satanás ha querido tentarnos desde Eva hasta nuestros tiempos son los deseos de los ojos. Es un deseo insaciable por todo lo que vemos, un anhelo y acumulación de cosas. Yo te pregunto, ¿qué es lo que estamos viendo? Tan solo por darles un ejemplo de todas esas cosas que vemos publicidad, de la farándula, de todas esas cosas que estimulan la vanidad, que estimulan el perfeccionismo en un cuerpo, pero todo eso es engañoso. Todo eso no nos lleva más a Dios. Y la tercera cosa es
la vanagloria de la vida. Es decir, un orgullo es tener un orgullo de nuestros logros y posesiones. Y no porque esté mal tener algunas cosas, algunos logros, un carro, una casa, porque no es en sí mismo como tal, no es malo. Lo que está mal es darle un mayor énfasis a esas riquezas, inclusive darle un lugar y ponerlo por encima de Dios. Eso es lo que ya no está correcto y es con lo que Satanás va a venir también a tentarte. Así que, querida amiga, no menospreciemos el consejo de Dios, estas advertencias tan claras. No digamos, yo no voy a caer en eso. No cometamos ese error de caer en el exceso de confianza y pensar, a mí nunca me va a pasar. Quizás con la tentación de caer en adulterio no sea para tu debilidad. Quizás en esa área tú te encuentres muy fuerte. Yo no sé, la realidad es que yo no lo sé. Pero ¿qué tal la vanidad? O un deseo desmedido por vernos bien, o por tener posesiones, por darle un énfasis desmedido a las cosas materiales. No nos olvidemos de la importancia de ser mujeres equilibradas, aún en nuestra manera de vestir, de pensar, de actuar, porque lo más importante siempre va a ser agradar primeramente a Dios y por consecuencia a nuestros esposos. Hablando de una prudencia en nuestra manera de vestir, que nuestro agradar siempre sea para con nuestros esposos y no para que me vean o para el qué dirán o para el llamar la atención de otros hombres. Desconozco qué puede ser codiciable para ti en estos momentos de tu vida, mujer, o cuál puede ser tu debilidad en la cual tú te encuentres. Pero sé que Satanás la va a utilizar para seducirte y para llevarte a pecar contra Dios. Es algo que solamente tú y Dios lo saben muy bien. Así que vayamos a un genuino arrepentimiento delante de Dios, tal como lo hizo el rey David. ¿Lo recuerdan en el Salmo 51, 1 y 2? ¿Me acompañan a leerlo, por favor? Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Su palabra dice que al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Que nada nos estorbe delante de Dios para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Que tengamos un corazón que anhele más y más de la santidad de Dios, para que nada nos aparte de su preciosa comunión en nuestras vidas. Que seamos mujeres, que podamos reconocer nuestra condición delante de Dios. Si hay pecado, que podamos pedirle a Dios que nos perdone, que nos restaure, que nos lleve a un mayor crecimiento espiritual. Si tu esposo aún no ha entregado su vida a Cristo, que eso no te limite, mujer, para darle una respuesta a Dios, para apartarte del camino espacioso, sino que tu decisión sea ir por ese camino angosto que te lleva a la vida eterna, y que aún por tu conducta tú puedas ser de bendición y de impacto en la vida de tus hijos, de tus nietos, de tu esposo. Que seamos mujeres, que no nos quedemos en donde estamos, que vayamos a más en la presencia de Dios. Yo te lo he mencionado, la decisión que tú tomes el día de hoy es la mujer que te hace el día de mañana. ¿Estás tomando decisiones que te llevan por el camino de Dios? ¿Buscando la voluntad de Dios? ¿Siendo guiada por la voz de Dios? ¿O estás tomando el camino por el cual puedes hacer las cosas a tu manera? Sin consejo, a prueba y error. Es nuestra decisión, mujer. Yo te invito a que en esta tarde, en este día, podamos darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Que seamos mujeres agradecidas, que no menospreciemos su consejo, y que si hay en nuestro corazón necesidad de pedirle perdón
por alguno de nuestros pecados, algo en lo que hemos fallado a Dios, lo hagamos con esa confianza de que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acompáñame a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre mío. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y tu palabra nos enseña que es capaz de transformar cualquier vida, Padre mío, de dar vida donde no la hay, de dar restauración, aun si hay matrimonios, Señor Dios, que necesitan ser restaurados, o si ha entrado este pecado, Padre mío, que trae destrucción. Yo te pido que podamos tomar consejo de tu palabra, mi Señor, estas advertencias que tú nos das con tu sabiduría para ir por tu camino, para poder ser mujeres que vivan en la plenitud, en la paz, en el gozo para el cual tú nos diseñaste, ser ayuda idónea, ser mujeres de impacto, de fe, que trasciendan, Señor Dios, en esta vida. Yo te pido por cada mujer, Señor Dios, que está escuchando esta enseñanza. Tú conoces su corazón, tú conoces su debilidad, tú conoces lo que hay en ella, Padre mío. Tómala en tus manos, Padre mío, restáurala, fortalécela, consuélala si es necesario el consuelo, Padre mío, y hazle ver que tú das nuevas oportunidades cada mañana. Con un corazón arrepentido, Padre mío, te pedimos perdón por cualquier pecado que hubiésemos cometido, aun si no lo recordamos, Señor Dios, que tu Espíritu Santo pueda traerlo a nuestra memoria para que nada pueda estorbar nuestras oraciones delante de ti. Te damos muchas gracias, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues te mando un fuerte abrazo, amiga, que el Señor siga obrando en tu vida, que nos siga llevando a niveles más profundos en nuestra comunión con Él. Nos estamos viendo pronto. Que Dios te bendiga.